Muy bien, muchas gracias Mauricio por el aporte. 6:35 de la tarde. Ya pues hay un número de estudiantes representativo, entonces vamos a continuar con el proceso de feedback, de retroalimentación como lo veníamos haciendo. Mauricio toca un tema muy importante y es la toma de liderazgo a través de la educación ambiental como repetidores y que cada vez seamos más quienes estemos en el ejercicio, que si bien no nos dedicamos a esa labor, que al menos en nuestra cotidianidad estemos realizando actividades que aporten e impacten positivamente todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. ¿Alguien más quiere brindarnos su opinión? Interrogante, inquietud. Les doy las buenas noches a quienes acaban de ingresar al entorno de aprendizaje, obviamente. Buenas noches, profe. Buenas Maribel, Buenas noches. noches. estamos haciendo el proceso de retroalimentación, así que les escucho amablemente los aportes que quieran realizar para que de esta manera nos sintonicemos y entremos en materia al tema que hoy nos convoca, que es justamente la crisis ambiental. Buenas noches. Buenas noches. Profe, de otras cosas que hablábamos también en la clase pasada, era de los cuidados que en el mundo necesitaban, que eran pues 6, usted nos mostraba en la diapositiva, ¿sí? También nos mostró unas diapositivas en donde Richard Strauss nos decía que el proceso que le permitía al individuo era comprender el medio en que estábamos y hacia dónde íbamos, pues así entendí yo esa frasecita, ¿sí? Y todo relacionado con el medio ambiente. También en la clase pasada lo que vimos fueron los conflictos de interés, lo que ahorita hablaba mi compañerito, que la educación ya se está basando mucho en la naturaleza y no porque nos nazca, sino que ya nos lo están como exigiendo. ¿Qué más? Los proyectos ambientales escolares. De eso hablamos un poquito la clase pasada, profe. Eso me quedó a mí. Ok, perfecto, Luz Elena, mil gracias por su participación constante. Les recuerdo, muchachos, que hay una nota de seguimiento en la séptima semana y justamente la retroalimentación, si bien nosotros no hemos hecho talleres y como procesos independientes a los parciales, justamente la interacción de ustedes y la participación constante en el entorno de aprendizaje, pues es sujeto y evidencia de lo que va a ser la nota de seguimiento, para que lo tengan en cuenta, por favor. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Natalia, muy buenas noches, bienvenida. Estamos haciendo el proceso como de feedback previo a entrar en materia al tema que hoy nos convoca, Natalia. Entonces, opiniones, argumentos, dudas. Profe, la compañerita Lina todavía no ha conectado porque viene en el trabajo, ¿sí? Perfecto. Bueno, señor. Profe, pues yo no escuché lo que comentó el compañero, pero pues ahorita escuchando lo que decía la compañera Lucelena, pues yo tenía una opinión muy parecida, porque pues en la clase pasada hablábamos precisamente de que hoy en día la educación de los niños pues tiene que ver un poquito más con esta educación ambiental que tal vez a muchos no nos tocó, ¿cierto? Pero yo creo que es, pues apoyando lo que dice el compañero, no es tanto porque hoy en día sea más importante que antes, sino que hoy es más urgente que nunca. Entonces, de alguna manera, pues hoy en día están incluyéndolo en la educación, pero creo que todavía no le están dando la importancia que merece. O sea, porque no debería ser como una clase más, sino que debería ser como una de las clases más importantes, como lo es un matemáticas y un español, porque debería ser como formar parte de las cosas que uno debe llevar como en la mentalidad a medida que crece.
que no espere crecer como por ejemplo nosotros que ahorita estamos estudiando y apenas comprendiendo muchas cosas o entendiendo muchas cosas que podemos hacer ya, pero que podíamos haber hecho desde un principio. Entonces, sí creo que aunque ha cobrado importancia, todavía falta mucho. Y eso tiene que ver en que todavía no, pues creo que todavía no forma, el hecho de que no forme parte de un pénsul de una escuela como una clase que no puede faltar, pues es algo que se debería reconsiderar, porque realmente si todos aportáramos y desde pequeños creciéramos con una conciencia de lo que de verdad debemos hacer y de cuidar y de fortalecer muchas cosas, pues no estaríamos en la situación que estamos ahora. Entonces, pues ahí pues vi que estaban hablando antes de eso y realmente ese era también como parte de mi comentario. Muy bien, sí. Y yo creo que otro asunto adicional allí que podríamos analizar es el componente normativo. Si bien vemos este aspecto ambiental como algo novedoso, que si acaso llevará 20 años, debemos ser conscientes que cuando vimos el componente normativo, el marco normativo aplicable para el sector ambiente, realmente no es que tenga una vigencia amplia y una envergadura amplia, lo que hace pensar que aún estamos en ese proceso de ensayo-error. Entonces habrán intentos fallidos, habrán cosas que han servido, otras que estarán sujetas a ajustar y que también vamos a depender de algo que hablábamos y era la voluntad. ¿Voluntad de quiénes? Pues obviamente de los sectores y grupos gubernamentales que susinten en las decisiones de carácter legal para este sector, ¿sí? No es lo mismo pensar en que tengamos gobernantes capitalistas que solo piensen en el progreso económico, a gobernantes que también tengan la visión de desarrollo humano como un elemento determinante para pensar en progreso de forma integral, ¿sí? Y comprender esto desde este punto de vista nos hace pensar que quizás la educación ambiental, para que sea incluida realmente como un obligado cumplimiento, pero que sea tangible, que se haga percibido, que realmente uno diga, sí, somos conscientes de que existen todos los proyectos educativos institucionales y están causando positivamente pues un impacto en la población, va a depender de las políticas públicas que se generen y que no seamos tan laxos y que realmente el proyecto educativo institucional no solo sea una feria de la ciencia para ir a tomar la foto y que nuestros hijos vayan y lleven el proyecto, sino que real sea algo de transformación ética y moral como lo veíamos en las clases. Y ahí poco a poco se va avanzando en el tema. ¿Alguien más quiere darnos su opinión? Respecto a eso, profe, yo pienso que como sociedad también tenemos un papel muy fundamental en no hacernos los de los oídos sordos cuando vemos que por parte de las entidades gubernamentales se cometen atropellos, ¿no? Hace poco, yo no sé si escucharon el tema que había en La Dulcera porque iban a construir, iban a talar unos árboles que pues, o sea, olvidamos que los animales hacen parte también de esta humanidad y que los mismos árboles son casas de muchas aves, ¿sí? Iban a llegaron a talar los árboles incluso de parte de la Carder con permisos, y si una persona no se sienta ahí, que es Mariana Piñeros, y toma la iniciativa sobre ello, o sea, todos nos quedamos tranquilos, ¿sí? Entonces, a eso voy, o sea, que uno no puede hacer oídos sordos y eso se evitó precisamente a la unión de la comunidad. Hoy en día se rescató esa zona de La Dulcera precisamente porque alguien tomó la decisión y la vocería de decir, venga, están haciendo las cosas mal, pero creemos que porque es la Carder entonces tienen todos los permisos o porque es una constructora todo está bien, pero hay muchas cosas que van detrás de eso y por eso quería decir que no, o sea, como parte de la sociedad no podemos tragar entero.
porque el hecho de ser animalistas no es ser solo animalistas con los perros, con los gatos, con los domésticos. También hay mucha fauna en los bosques. La fauna exótica y la fauna endémica, la que es Ujú. sujeta de amenaza más grande. Digamos que obviamente lo doméstico se vuelve más tangible porque es lo cotidiano, Ajá. pero aquellas personas que viven, que su realidad está construida alrededor de reservorios de conservación, pues obviamente son quienes tienen más conocimiento de causa de la importancia que le debemos dar a la fauna exótica. Y sí, como María Cristina lo dice, hay momentos en los que los intereses se ven tan reflejados que hay organizaciones que llegan con todo al día, con todos los trámites hechos, y uno dice, venga, pero ¿cómo es posible que le dieron un permiso de este carácter sabiendo que cualquier persona puede ver que se están violando muchos aspectos y determinantes de orden ambiental que no hacen parte de una línea base positiva? ¿Sí? Entendiendo la línea base, muchachos, como ese documento técnico de soporte que sustenta los estudios de impacto ambiental para ejecutar una obra de cualquier categoría en cualquier espacio determinado. Y más aún, en un espacio que es sujeto de conservación. Ahí sí que se tiene que ser muy respetuoso y muy vehemente con la línea base ambiental. ¿Quién más nos puede dar un aporte relacionado con el tema? Aló, profe. Hola, Maribel. Hola, profe, buenas noches. El aporte es que a pesar de que se ha tratado mucho el tema del reciclaje, que ya lo están aplicando a través de la alcaldía y de tantos entes que hay de por medio y todo, esto no se cumple pues como a cabalidad. De parte de las empresas también falta mucho como de esa gran ayuda. Estuve por ahí mirando por internet y todo el tema de los ladrillos y bueno, la verdad esta semana he estado pensando con lo del tema del reciclaje porque pues yo sí hago reciclaje con el tema de las botellas y Sí. precisamente esas botellas, esas cocos de gaseosa grandes, eh, los mando para Manizales, yo recojo en mi familia. Y Uh-huh. allí en Manizales están haciendo unas bibliotecas y organizando pues como unos stands de estudio para implementar sus objetivos para las escuelas y partes pues de formación y de jardines y estos allí cumplen la función para hacer las paredes, los ladrillos. Súper. Entonces deja una enseñanza muy linda. Hace un año más o menos estamos ayudando a ese proyecto, pues yo no estoy de lleno allá con ellos, pero sí hacemos parte de recoger las botellas y por mi casa, los vecinos, todos, pues damos como ese aporte. Entonces es un tema muy importante porque a pesar de que ya eso viene hace rato, hace unos añitos, no lo estamos llevando a cabalidad porque aún se ve muchos parques y todos nuestros bosques y a donde vamos hay mucha basura, mucho plástico, mucho que la verdad uno sí considera que en dónde está la mente, el corazón y de todos los seres humanos que viendo que de allí es que respiramos, vivimos, subsistimos y que vamos a dejar a nuestras generaciones que nos siguen, ¿sí? Entonces, el aporte que de pronto yo me llevo y que más a fondo es el tema pues como del reciclaje y ayudar mucho con nuestra fauna y ante todo la flora, ¿sí? Uh-huh. Entonces, es algo muy bonito. Espero que todos aportemos y ayudemos desde ese granito de arena que aportamos cada uno. De verdad que es inmenso y va a ayudar bastante. Ese es mi gran aporte, profe. Muchas gracias, Maribel. Y me parece un aporte no solo concreto, sino escalable
y contundente. ¿Alguien más? A ver, alguien que no... Profe, yo Natalia. quería complementar como lo que hablaba la compañera del tema del reciclaje. Pues yo en la clase pasada les comenté que mi tío trabaja con un grupo que se llama Amigos del Planeta. ¿Y cómo se llama? Ya se me olvidó el nombre, ¿sí? Se me fue la paloma. Bueno, él tiene un grupo donde ellos recuperan zonas de los barrios donde tiran las basuras, porque pues como no tenemos esa cultura y ese hábito del reciclaje acá en Colombia, entonces pues, Amigos de la Tierra, ya me acordé del nombre. Entonces, ellos lo que hacen es que recuperan espacios con la comunidad muy chéveres, donde empiezan a enseñarles pues el tema del reciclaje, la importancia, el tema del plástico. Entonces el proyecto que ellos hacen es muy bonito porque les enseñan a tejer con plástico, hacen bolsos, zapatos, ropa, y entonces es muy, muy bonito y muy motivador, ¿cierto? Esos granitos de arena sí sean muy pequeños porque son pequeños, porque el trabajo es demasiado, pero bueno, hay una constante que es lo más importante. Y yo opino que en este país falta que eso lo normaticemos con multas, así como en otros países, que si usted sacó mal la basura, si usted clasificó mal, tiene un ticket y le tocó ir a juicio y todo. O sea, lo que pasa es que aquí tenemos el tema del ambiente como, no nos da igual, no nos importa que tiremos las basuras, que no reciclemos, que dejemos oliendo feo las calles, que los animalitos se vean afectados porque se comen esas basuras, que lleguen a los ríos. Entonces no hay una conciencia, y eso viene como desde la parte como legislativa, digo yo, o normativa, hasta la conciencia propia de las personas. Entonces, pues hay personitas como usted, profe, o como la compañera, o como mi tío, que aportan con esas iniciativas de recuperar espacios, de reciclar, de motivar a las personas a reciclar desde el lugar, desde la casa. Y bueno, pues ahí se está haciendo el trabajo, profe. Qué bien, Natalia, me parece muy bien que hayan muchas más, hayan conmigo muchas personas más que trabajen en el tema. Y sí, yo creo que el carácter vinculante en medio de la sanción influye mucho en que aún seamos muy laxos, ¿sí? Eso influye demasiado y es una de las problemáticas que nosotros tenemos de carácter gubernamental en términos de las decisiones. Ahora el carácter de los procedimientos sancionatorios en términos ambientales aún no ha llegado a un nivel punible a tal punto que veamos pues la dificultad de llegar a enfrentar un juicio. Tiene que ser algo pues un detrimento demasiado amplio para poder decir que ya va a tomar ese carácter, y eso que es, no, creo que habrán casos muy puntuales, pero sí, ahora es más que todo las multas, los procedimientos sancionatorios son de carácter cívico y de cultura, educativo. Mauricio y luego María Cristina. Señor Mauricio, no le escuchamos. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí, caballero. Bueno, yo tengo una opinión con respecto a eso. O sea, yo pienso que para mejorar el tema del cuidado ambiental, pues debería de ser una política pública de nuestros gobernantes, ¿no? Porque hay muchas personas, muchos políticos que siempre tratan como de meterse por ese lado, que vamos a hacer, cuidar la naturaleza y todo eso, pero se suben allá y se les olvida, y nunca como que lo hacen, nunca lo ejecutan. Y con respecto a lo que decía la compañera, que hay muchas personas que se les olvida, que les da lo mismo, es que, por ejemplo, en nuestro país, sobre todo Colombia, todavía hay mucha naturaleza donde echar mano. Y en otros países, en Europa, en Estados Unidos, y en países industrializados, los recursos naturales ya también se le están escaseando. Entonces ellos ya lo están cuidando, o sea, ellos están haciendo ya políticas en de que si alguien comete algún tipo de delito ambiental, ya es más, las sanciones más fuertes.
y como aquí en Colombia todavía tenemos mucho donde echar mano, pues la gente no le para bola ya a eso. El problema está es que cuando ya se nos acaben, entonces ahí sí nos vamos a comenzar a timbrar todos, a decir, bueno, anteriormente lo teníamos y ahora no lo tenemos, entonces vamos a tener que cuidarlo al extremo. Sí, señor. Y ese pensamiento sistémico a veces nos da amplitud en la toma de decisiones, pero volvemos a lo mismo. ¿Y la voluntad dónde queda? Que es como uno de los grandes como puntos dentro de una agenda política que habría que analizar. Bueno, ¿cuál es la voluntad en medio de la actuación sobre la jurisprudencia en términos ambientales? Hay derecho ambiental, pero ¿cómo lo vamos? ¿Qué modificaciones en términos legales deberían existir para que hayan unas categorías de valoración y de impugnar algunos casos que no sea tan leve la sanción? A ver si comienza a mejorar el asunto. Profe, Sí, pues, pero no, yo opino, una de las cosas, de los cambios que deben empezar a hacer es como la creación de, crear esa cultura eh, en todas las personas, porque la mayoría de veces es falta de cultura lo que sucede. Ejemplo, yo viví en Barranca Bermeja, Santander, y allá es una ciudad que tiene mucho desorden con tema de contaminación ambiental. Por ejemplo, está la Ciénaga San Silvestre, y los desechos de basura los botan a la parte de arriba. Entonces todos los líquidos caen a la ciénaga. El agua que llega por acueducto a veces sale negra, sale oliendo a feo. Entonces son partes de cultura también a los ciudadanos, porque miren lo que botan a la calle, las personas que viven en las fincas. Yo que viví también en finca casi 18 años, uno no tiene esa cultura de cuidar un árbol, de cuidar un animal. Uno simplemente mira como algo más, algo que puedo quitar y no pasa nada, porque pues hay bastantes. sí, Entonces, eso es un tema como más de enseñar, de crear esa cultura. Yo, por ejemplo, trabajo con Bavaria y pues ahí uno va cambiando la cultura porque la empresa maneja una campaña que es de agua salva y otra de Corona que es de cuidar los mares y ríos. Entonces, a uno le van dando esas charlas, esas teorías, entonces va cambiando la mentalidad y la forma de uno ver las cosas y deberían principalmente, más que leyes, es crear la cultura, enseñarlo. sí, señor. O sea que es algo pedagógico también, muy bien. Claramente que sí. María Cristina, Precisamente a eso me quería referir, y es que, por ejemplo, yo soy como vive Colombia, viaja por ella. Entonces, yo nací en Medellín, pero he vivido en Cali, en Bogotá y en Pereira. Yo no tengo familia acá, no tengo a nadie, pero a mí en estos días sacaron en Pereira en vivo un video que decía que me une a Pereira, ¿sí? Y yo me puse a pensar y yo dije, a mí en Pereira me une mucho es el tema de la cultura. En las ciudades grandes ya todo está hecho. Entonces, Pereira es una ciudad donde hay todo por hacer, ¿sí? Hay absolutamente todo por hacer y mucho para dónde crecer. uh-huh. Eh, También hablaba respecto a eso un poquito en el ensayo, y es que ahora en ese tema cultural, ahora todo es moda, ¿cierto? Pero afortunadamente es una moda muy bonita, porque entonces ahora todos quieren ser fitness y todos quieren alimentarse saludable, Sí, pero qué lindo, eso es algo muy importante, ¿sí? Aquí les hago una invitación, hay un grupo de unas chicas, ellas en Instagram están como Rehúsate, y ellas hacen una invitación y es, por ejemplo, cómo logramos rehusar toda la ropa. A veces uno dice, tengo ropa que no está en mal estado, simplemente ya no me gusta o simplemente no me sirve. Y ellas hacen muchas ferias donde uno consigue ropa de segunda mano y uno entra a internet y son muchas las páginas que hay. Incluso uno puede hacer un circuito con su mismo grupo de amigas, entre 5 o 6, reunirse, tomar café, llevar prendas de vestir, hacer trueques, y con solo eso se está aportando mucho para el medio ambiente, porque es que ¿cómo se dice? El campo de los textiles también
afecta mucho a los ríos, a todo el ambiente. Entonces, es también una invitación a que todas uno puede tomar, todas esas culturas, uno puede tomarlas también para el grupo pequeño de uno, de amigas, y hacerlo, porque es muy importante que aportemos en todos los sentidos, incluso también desde una alimentación consciente, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Y muy de acuerdo, tanto que yo apoyo un tema de una amiga que empezó como una, es más, lo estaba buscando acá para acordarme el nombre, porque pues yo en la marca y todo esto, no, pero ya lo veo aquí. Banco de Ropa se llama. Mira, esa iniciativa empezó con un grupo que se llamaba Mamás Sin Prejuicios. Y era un grupo de mujeres que tienen hijos, que están alrededor del cuidado materno y se reunían para hablar, desahogarse, para compartir experiencias. Y resulta que esas 5 mujeres, sí, 2 de ellas amigas mías, a través de ver como las necesidades que habían alrededor de los niños, surgió algo, y es el banco de ropa. Y ese banco de ropa justamente es enfocado a recoger la ropita que van dejando los niños, que por cierto es algo, una etapa muy asincrónica y compleja, porque en cualquier momento se va dejando la ropa y se crece o se engorda. Entonces ellos cogen la ropa, la lavan, la guardan muy bien, obviamente la clasifican y guardan bien la que ven bien y que se puede utilizar de segunda mano, la dejan, le hacen todo el proceso, pues no solo de limpieza y desinfección, sino que también pues de sanitización, y lo dejan con buen aroma, o sea, nada que envidiar, obviamente. Y resulta que si alguien las contacta, eso queda anónimo y ellas le suministran todo lo que necesite la persona. Ejemplo, se dieron cuenta de un caso de una muchacha que quedó embarazada, y fue un caso de embarazo no solo no deseado, y va a dar en adopción al bebé. Ellas hacen la ruta de acompañamiento a la persona, porque hay psicólogos, médicos, enfermos, o sea, y aparte que tienen esa iniciativa social, es interdisciplinario ese grupo. Y mire que es algo privado, totalmente voluntario. Y eso es economía circular, también si lo vemos desde el punto de vista ambiental, pero también tiene un enfoque asistencial muy bonito. Y mire cómo a través de una iniciativa como las que explica María Cristina, comenzamos también a cambiar el mundo. Y hay cosas muy puntuales. Ese proceso me pareció muy bonito, porque aparte que están salvando vidas, también le están haciendo más fácil la vida a quienes ya están. Y entonces eso se vuelve una red de interconexión, y en un grupo de WhatsApp, mira, me di cuenta de esto, necesita pañales, necesita tal cosa, y ya se reúnen, recogen fondos con empresarios para atender casos puntuales. En estos días nada más me di cuenta que se dieron cuenta de un caso de una persona, de un niño, ¿sí? Una niña, exactamente, con movilidad reducida. Y ella necesitaba un aparato pues para tener una mejor calidad de vida, que no le iba a solucionar del todo, pero era un problema de movilidad. Y pues esas mujeres a punta de actividades recogieron para comprar. No era la silla de ruedas, sino que era un aparato como ergonómicamente diseñado puntualmente para la postura de movilidad reducida que tenía esa niña. Entonces, muchachos, miren, o sea, cosas por hacer todas, muchas, pero iniciativa y voluntad. Creo que va más allá de eso, pero hay que empezar por ahí. Iniciativa y voluntad. En Facebook también yo he adquirido muchas cosas. Hay un grupo que se llama Red de Trueque y Economía Solidaria. Entonces uno dice, entra una chica y dice, tengo 4 bolsas de Bienestarina, las truequeo, y le responde otra, sí, se las cambio por 3 cactus. Y es muy chévere. Yo en serio he conseguido muchas cosas ahí, y entonces uno lo cambia por alimentos orgánicos, incluso por plantas. Sí, yo en esa red de trueque más que todo acudo a la miel, a la panela. Cuando empiezan a los huevos, que están bien caros, entonces le dicen, mira que el fin de semana voy a estar en tal parte vendiendo queso y huevos. Y pues allá me ven comprando queso y huevos. Y soy muy también
de los mercados campesinos y agroecológicos. En Café del Alma, en La Florida. Ujú. Sí, en Santa Rosa también, en Santa Rosa de Cabal hay un mercado campesino que se está fortaleciendo y están haciendo unas estrategias muy interesantes. Yo he apoyado también un poco ese proceso. Muy chévere, todo eso es muy importante, eso hace de cierta manera la gente, o sea, es como retroceder pero avanzar, porque es que antes se comercializaba así, Claro, hace años. Entonces se podría decir que es como retroceder, pero no, finalmente estamos es avanzando. Porque es también decir, escribir en el grupo, mire, tengo este poco de ropa para bebé, el primero que llegue se la lleva, ujú. ¿sí? Entonces son proyectos muy bonitos, simplemente porque alguien un día se levantó y dijo, voy a crear este grupo, y es un grupo que ha crecido demasiado. Sí, yo lo llamo como retomar prácticas para coexistir, para que Es, esa modernidad líquida no vaya a ser el motivo de nuestra extinción, porque es que a nosotros nos venden consumismo, nos venden modernidad, pero nosotros no vemos los costos de asumir ese estilo de vida. Y ese es otro asunto que es complicado. Bueno, muchachos, no, agradeciéndoles a cada uno por sus intervenciones, me parecen valiosas, muy interesantes. Voy a iniciar con el tema, no sin aclararles pues que obviamente en cualquier momento saben que pueden levantar la mano y dar su opinión al respecto a medida que vayamos avanzando de la cátedra. Voy a remitirme a hacer el llamado a lista que he solicitado por parte de la institución para verificar la participación activa de los estudiantes. Entonces les pido por favor que me ayuden con la contestación de un presente. Quienes tengan dificultad para contestar por medio del micrófono levantan la mano o se hacen notar por el chat. Y pues no sé, de pronto las personas que hayan tenido dificultad, que aún no hayan llegado a casa o tengan alguna dificultad para acceder a la clase, pues que me lo notifiquen por el grupo de WhatsApp o lo hagan saber de alguna manera para que la nota, para la asistencia, perdón, en clase no vaya a quedar como sin asistir, que eso tiene como unos requerimientos por parte de la coordinación académica en la que determinan que el 20% de inasistencia al curso es perder el curso. Listo. Alejandra, entendido. Agudelo Cortés Karen. Presente. Arias Muñoz Diana Alexandra. Muy buena noche, presente. Buenas noches. Arisa González Carlos Andrés. Presente. Bedoya Arias Mariluz. Carlos Andrés me cuenta cómo es el partido. Bedoya Arias Mariluz. Presente, profe. Ok. Bedoya Franco Lauri Camila. Lauri yo creo fue quien me escribió en el chat que aún no había podido llegar. Revisemos. Sí, Lauri. Bedoya Martínez Carolina. Presente. Bernal Muñoz Natalia. Profe, presente. Ok. Casi Limas Canastero Lina María. Hernández Tapasco Juliet. Sí, profe. Marín Cardona María Elena. Presente, profe. Ok. Martínez Ramírez Diana Constanza. Presente, profe. Ruiz Correa Luz Elena.
Presente, profe. Hola, profe, con Lina María Casilimas. Ah, hola. Ya, aquí tenía la inasistencia. Son vecinas. Sí. Qué bueno, qué bueno. Usuga Monsalve, Claudia. Presente, profe. Zuluaga Zapata, María Cristina. Presente, profe. Y Mauricio Bocanegra. Buenas noches, compañeros. Presente, profe. Hola, qué buena actitud. María Alejandra Lenis Villarreal. Ok. Gracias por esa levantada de mano. Verifico asistencia, Alejandra. Joan Sebastián Vargas Caro. Presente, profe. Muchachos, qué bien, 100% asistencia el día de hoy. Me alegra mucho. Para mí es muy grato, como siempre, estar acá con ustedes. Voy a iniciar entonces el proceso de presentación, por lo cual les agradezco que me indiquen en qué momento comienzan a ver proyectada mi pantalla. Listo, profe. Pero no está pasando, ¿cierto? Ah, no hay. Ah, ahora sí, profe. No, pero la idea es que se vea amplio. Voy a ver cómo puedo hacerlo. A ver si por acá. No sé por qué. Hay días en los que molesta la presentación. Bueno. De igual manera, ahí están viendo, no me está permitiendo ampliar, muchachos, no sé por qué este tema, pero vamos a hacerlo así entonces, muchachos. Crisis ambiental. Cuando hablamos de crisis ambiental, ¿ustedes qué se imaginan? ¿Qué es lo que dimensionan? Puede ser una fuerte lluvias, una sequía de verano, un incendio forestal. Esa es la crisis ambiental. ¿Alguien más quiere aportarnos sobre la crisis ambiental? ¿Qué opina? La crisis ambiental para mí sería cuando nosotros estamos acostumbrados a un ambiente y ese factor cambio de ambiente se va dañando a causa de nosotros. Por ejemplo, ahorita la contaminación mucha de los ríos es porque nosotros tiramos basuras, todos esos residuos, todas esas cositas. Ok, ¿alguien más? Profe, pues yo creo que sería como cuando hay un cambio crítico en el ambiente, como por ejemplo cuando, ¿cómo le explico? Cuando cambia, hay sobrepoblación, cuando hay un cambio como en la tierra, yo sé que primero uno decía que eran bióticos y abióticos, algo así. Entonces yo pienso que eso va generando una crisis ambiental. Factores bióticos y abióticos, cuando hay como una incidencia en esos factores. Muy bien, tiene mucha relación lo que dice la compañera. Muchachos, cuando hablamos de crisis, justamente es eso. Crisis es sinónimo de problema, es sinónimo de causas y efectos nocivos en el ambiente. Y nadie puede negar el carácter humano en la crisis ambiental, ¿sí? Ahora, en perspectiva social, el elemento técnico ha vinculado al hombre con la naturaleza. Pero nosotros no podemos ver de igual manera al hombre como ese némesis, ese enemigo, porque pues no todos los hombres, en el entendido pues
al género hombre, a la humanidad, no los podemos ver directamente como el problema, ¿sí? Y hay que comprender que las crisis ecológicas han sido vistas como resultado de la confrontación de la naturaleza y la acción humana, las leyes naturales contra las sociales. Entonces, muchachos, volvemos a lo mismo. La crisis expresa la desarticulación que existe entre los sistemas que conforman socioculturalmente el planeta. Mauricio tenía levantada la mano y Alejandra tiene levantada la mano. Que aproveche y leo el aporte que habla sobre el incremento de la temperatura o bajo nivel de lluvias también. Eso es uno de los problemas ambientales que existe a razón de la crisis. Profe, lo que quería decir era que pues la ley natural o la naturaleza siempre algo tiene un inicio y tiene un fin. Algún día vamos a tener un fin. Lo que pasa es que el ser humano en este ambiente en el que vivimos y nuestro modo de vida y todo eso, lo que está haciendo es acelerar eso. Lo estamos acelerando a pasos agigantados, nos estamos consumiendo todos los recursos naturales y pues estamos llegando al caos total. El consumo desmedido, volvemos a lo mismo. Ese también es un factor que desencadena escenarios de crisis ambiental, ¿sí? Cuando hablamos de la crisis ambiental, y por eso pongo como esta imagen, me parece muy interesante, nuestro planeta también guarda recuerdos, así como nosotros. Y es una memoria colectiva en la que el planeta se veía azul-verde. ¿Será que ahora si tuviéramos la posibilidad de mirar desde una óptica lejana y externa al planeta, seguiría siendo igual de verde y azul? Obviamente no. Ahora hay que tener algo muy claro, y es que todos los organismos modifican su ambiente. Y a ejemplo de eso están las ciudades. Y resulta que la necesidad de ocupar un territorio cambia las dinámicas. Solo con eso, ¿sí? Solo con eso comienzan a existir escenarios de conflicto, muchachos. Lo hablaba ahora en un principio la compañera María Cristina, si no me equivoco, cómo las constructoras comienzan a ejercer presión en el ecotono de una ciudad, sin pensar el contexto histórico, sin pensar qué desplazamiento de especies tanto arbóreas como faunísticas va a haber. Y a razón de eso, ¿qué problemas se pueden desencadenar? Algo tan simple como el crecimiento bacteriano, muchachos, puede hacer cambios en la atmósfera. Ahora pensemos entonces nuestras actividades cotidianas, ¿cuántos cambios pueden causar? ¿Cuántas afectaciones al planeta pueden causar? María Cristina. Respecto a eso, profe, hace días escuchaba que con el descongelamiento de los glaciares se iban a descongelar muchos virus. ¿Hasta dónde vamos a llegar con nuestra manera de destruir el ambiente? Imagínate, a eso que acabas de decir, de las partículas. Era eso. Totalmente, ¿no? Pero sí, es algo muy puntual, pero que realmente como que nos pone a pensar. O sea, hacer como proporciones. Si esto que es tan minúsculo, tan micrométrico, puede causar ese impacto, sistémicamente yo con todas las necesidades que tengo que suplir, entonces, ¿cuáles son todos los impactos que causo? Yo quisiera que ustedes hicieran un ejercicio de manera de reflexión, muchachos, y pensaran solo hoy, 7:21, sin pensar que el día no ha terminado, porque aún seguimos en nuestras funciones, no laborales, pero sí académicas. Pero pensemos, muchachos,
en todos los impactos ambientales que yo he causado con todas mis actividades. Desde la cotidianidad y la satisfacción de mis necesidades. Alguien que se aviente a darnos un ejemplo y yo le voy ayudando por los laditos. No, pues el principal, profe, el consumo de carne. Listo. El consumo de carne. Pero pensemos en la cotidianidad, solo analicemos la cotidianidad de alguien. Me levanto. O sea, yo quiero que me cuenten eso. Profe, yo me levanto, ¿uso carro o uso transporte público? ¿Sí? Mauricio dice el transporte, claro, eso es fundamental, pero yo quiero que analicemos como la cotidianidad, ¿sí? Y el día de hoy, el hoy. ¿Quién quiere hacer ese ejercicio conmigo? María Cristina se arriesga. Hágale, profe. Listo. No vamos a entrar en particularidades del detalle, pero sí en lo cotidiano. Listo. María Cristina, 5 de la mañana. ¿O a qué horas empieza? Supongo que también empieza a las 5 como a mí. Yo empiezo a las 5. Entonces estamos, sí, listo. 5 de la mañana inicia el día. Y sin despertador. Entonces, y sin despertador. Eve María, un reloj biológico estándar y perfecto. Sí. Se levanta. Listo. Cuando se levanta, ¿qué es lo primero que hace? Cojo el celular. Coge el celular. Sin prender el bombillo, o prendió el bombillo. Sin prender el bombillo, sí. Listo. Coge el celular y resulta que ese celular constantemente está emanando, ¿qué? Ondas calóricas. Y esas ondas calóricas no afectan al cambio climático. Claro. Incluso yo lo que hago es que en las noches yo le desconecto el internet y los datos, que pues no lo soluciona del todo, pero sí lo hago. Al menos no me hace vulnerable a tener como esa exposición. Sí, exacto. Bueno, entonces de entrada ya tenemos un primer impacto, generación de ondas calóricas que afectan la atmósfera. Listo. ¿Prende el bombillo o no prende el bombillo? No, porque despierto a mi hija, profe, no. Ah, bueno, entonces a oscuras, ¿a dónde se dirige? A la cocina. A la cocina, listo. Se fue para la cocina. ¿Qué hizo en la cocina la señorita María Cristina a las 5:03? Que me imagino que fue el desplazamiento. Yo me tomo primero una bebida con vinagre y luego me preparo un café. Listo. Y el café lo prepara, bien sea o en la cafetera o en la estufa a gas. En la estufa a gas, sí. Listo, en la estufa a gas. Sí, y el gas, ¿cómo se genera? El gas se genera por medio de residuos. No, por medio de, no es por la boñiga, no, por la, se llama así, el popó de las vacas. Pues puede ser por acumulación energética de materia orgánica que genera gases y lixivias que se transforman en energía, o por las hidroeléctricas también. Sí. ¿Sí? También hay Ok. casos que de alguna manera el gas natural se hace por exactamente, por explotación petrolera, relacionado con las hidroeléctricas que también generan energía a través del gas, y combustión para consumo. Ahí hay más impactos ambientales. Y no hemos pasado media hora de estar despiertos. Luego, ¿qué hizo la señorita María Cristina? Yo pongo música en el celular para hacer un ratico yoga. Pone música en el celular para hacer yoga. Bueno, ya vimos el impacto del celular, pero pensemos en el sonido. El sonido, si hay ruido y usted está viviendo cerca a un lugar en el que pueda emplazar especies, el ruido podría ser también un impacto ambiental. Depende de los decibeles en los que ponga a sonar el celular. Pero no nos vayamos hasta ese nivel del detalle. Digamos que por ahí al menos pasó la prueba de no causar impactos. Adicionalmente, No, ya después me pongo a hacer el almuerzo. el almuerzo.
Y en el almuerzo, pues obviamente gasta no solo insumos y materias primas para lo que va a preparar, sino que también vuelve y gasta gas, ¿sí? Sin Energía. contar que me imagino que se duchó, entonces hay gasto de energía. Ah, sí, ahí sí. Porque fue con agua caliente y adicionalmente también gasto de agua. Sí, Entonces, exactamente. miren muchachos, cuando hablamos de crisis ambiental, nosotros nos imaginamos algo así grande. Y resulta que en la cotidianidad nosotros somos sujetos generadores de impactos. Y mire que no lo hicimos hasta el resto de día. E incluso uno a veces cree que los impactos grandes nos están haciendo un daño y muchas veces no. Muchas veces los tornados, lo que hacen es precisamente limpiar el ambiente, llevarse lo que nos sirve. Depurar. Depurar. Muchas veces eso pasa. Hay unos ecologistas que dicen que el COVID es una manera de regular la tasa de sobrepoblación. Sí, eso es. Pues finalmente sí, o sea, él viene a limpiar precisamente lo que no, o sea, lo que no necesita estar acá. Ajá. Por acá Mauricio nos aporta otros temas. Bueno, y aparte, cuando nos bañamos, contaminamos el agua al bañarnos, porque el agua no se queda ahí en la casita, se va por el sifón. ¿Y a dónde llega eso? A los cauces. Ajá. Y eso tiene jabón y todo lo demás. El cepillo de dientes, la crema dental, también va. ¿Y a él quién le dijo que yo me echaba jabón? Mentira, sí. Entonces, imagínense, muchachos, todo lo que puede suceder en nuestra cotidianidad. Y muchas veces el ojo, y creemos que la punta del iceberg está en las grandes empresas, en los grandes contribuyentes, en esos que hacen procesos industriales. Y bueno, ahí le interpela a Mauricio que si no es jabón, entonces champú para el cuerpo, pero que cualquiera de las dos. Entonces, muchachos, miremos cómo la cotidianidad y hasta sin querer o no nosotros estamos impactando negativamente el ambiente en términos de la sostenibilidad. Que cuando volvemos a tener esa revolución consciente y a desarrollar procesos conscientes, pues de alguna manera estamos haciendo una compensación. Y lo que buscamos siempre es compensar y mitigar los daños. Ahora, ¿será que somos más los que pensamos eso? No creo yo. Antes somos menos. Y esa es la gran dificultad. Ojalá dijéramos que bueno, no digamos todas, el 70% del modelo económico del país tiene sello verde. Pero no es así. Algunos están como tratando de actuar en función de eso y obviamente innovar en los procesos para que tengan mejor sostenibilidad interna y no externalicen los problemas. Entonces, muchachos, los cambios drásticos provocados por la especie humana se han presentado en un lapso de poco más de 200 años, debido a la necesidad de satisfacer las crecientes demandas de alimentos, agua, fibra y energía, a tal grado de comprometer la existencia de diversos ecosistemas. Entonces, miren, muchachos, los ejemplos, el ejemplo que estábamos aplicando con respecto al último enunciado, y nos damos cuenta que es real y es algo inminente. Ahora, cuando hablamos de la crisis debemos tener unos dimensionamientos. Los problemas ambientales afectan a la totalidad de los elementos de la naturaleza. El agua, el suelo, la cobertura vegetal, los animales y el clima. Un problema ambiental es cualquier alteración, cualquier intervención que provoca desequilibrio en un ambiente dado, afectando negativamente. Entonces, muchachos, debemos comprender qué es una problemática ambiental y un problema ambiental, porque ese es un error que desde lo técnico se comete mucho. Y no se comprende la singularidad y la pluralidad del caso. Cuando nosotros hablamos de problemática ambiental,
se lleva una categoría de análisis que analiza sistémicamente e integralmente un territorio. Y eso nos lleva a tener una visión contextual de los diversos factores que pueden afectar la armonía, la espontaneidad de ese espacio biofísico. Debemos ver los juegos de los actores sociales que se dan, identificar nodos críticos que generan los cúmulos de problemas, causas, efectos de orden económico, ecológico y sociocultural. La problemática es amplia e integra, el sinnúmero de problemas que suscitan en un territorio. Cuando yo voy a hacer un análisis de la problemática ambiental, es tan complejo que debo tomar la diversidad de problemas que existen. A diferencia del problema ambiental, que el problema ambiental es como de todos esos nodos problemáticos que existen, coger uno puntualmente, ¿sí? Y es un nodo crítico específico que nace de la presión que generan los actores sociales que ocupan el territorio, provocando condiciones de desequilibrio, causando con esto afectaciones negativas en una dimensión siendo suficiente como para alterar la calidad de vida de individuos que comparten dicho espacio, ¿sí? Textualmente lo planteo así para que quede muy claro. Muchachos, entonces nos queda claro la diferencia entre problemática ambiental y problema ambiental. Profe, Sí. se puede, lo interpreto así, se puede decir que la problemática es como el conjunto de todos los problemas que hay. Ajá, pero ¿sí? analizarlos de una forma integral. No solo es identificar el conjunto de problemas, sino comenzar a hacer interrelaciones y analizar todo integralmente. Es una narrativa amplia de toda la desarticulación que existe en un territorio, a razón de problemas, actores, sucesos que concatenan la crisis. ¿Sí? Sí, profe. Y entonces, el problema, ¿cómo lo analizarías, Maribel? Profe, pues bueno, se le busca allí su causa y qué es lo que está afectando, pero puntual, ya sería ese como ya más puntual, enfocado como a un solo tema, así a un solo problema, profe. Uh-huh. ¿Quién se atreve a dar un ejemplo? Profe, pues enfocarse uno, por ejemplo, con el tema ambiental, digámoslo así, los solos ríos. Uh-huh. Entonces, vamos, ese sería como un solo problema, nos vamos a enfocar en eso, porque pues entonces hay diversos problemas, ¿cierto? Entonces uno solo, pues los ríos, uh-huh. O uno solo, el reciclaje, puede ser, o uno solo, la tala de árboles, o así lo interpreto, profe, no sé si estará mal o qué. Muy bien, no, ese análisis lo estás haciendo como por recursos, que no está mal, pero digamos que en el recurso hídrico y el agua, que es tan amplia y tan compleja, el agua casi que coge todo. El recurso hídrico se desprende una problemática muy amplia que se pueden singularizar muchos problemas. La contaminación por vertimientos sería un problema de toda la problemática que puede tener el recurso hídrico. ¿Sí me comprenden ahí, muchachos? Eso necesito que quede muy claro. Y de verdad, quien no lo entienda, por favor, no duden en levantar la mano y decir, profe, usted me está enredando. De verdad. Porque esto es muy importante para comprender el tema. Profe, pues a mí la verdad no me queda como muy claro. Listo, María Cristina. Vamos a seguir vamos a ejemplificar una situación, ¿sí? Digamos que
hicieron gol según veo. Digamos que... Profe, usted tiene el salón lleno y eso que hay partido. Sí, Merecemos un punto adicional. sí, la verdad valoro todo ese esfuerzo. Vea, Mauricio dijo gol. Tengo que mirarme el resumen. Sé que es muy complejo estar aquí concentrados y agradezco y es plausible, es un golazo por mi parte como docente que hayan acudido a la convocatoria de la clase habiendo partido de Colombia. Muchachos, entonces retomando y para que, esperando que todos se centren y concentren en este ejemplo que voy a dar, y hasta yo soy muy de rayar para no enredarme, lo voy a hacer de la siguiente manera. Pensemos que estamos en un río, ¿sí? En una cuenca, y que en esa cuenca hay una comunidad indígena que cultiva, y es en la mitad de la cuenca. Y en la parte media baja también hay una fábrica que hace concentrados para animales. Y ya por allá en la parte baja comienza el primer barrio, el primer caserío de la parte urbana. Imaginémonos algo. Resulta que las personas que cultivan en la parte alta no tienen un tratamiento de aguas y utilizan agroquímicos. Y entonces cuando llueve, los cultivos se lavan y aguas abajo comienza el agua a contaminarse. Y resulta que entonces la empresa ya va a empezar a recibir agua contaminada para realizar sus procesos. Esos concentrados van hacia los animales, pollos, vacas, sí, mascotas. Y adicionalmente, a pesar que la empresa tiene una planta de tratamiento de agua residual, no es suficiente para depurar esa contaminación, tanto que generó el proceso de agroquímicos como lo que genera el hecho de lo que ellos procesan. Y esa agua llega afectada a consumir a las casas de ustedes. Mire la problemática ambiental tan amplia que hay. Pero singularmente, yo podría ir a analizar un problema. Ejemplo, y si lo vemos por instituciones, la Carder que va a ir a mirar, porque está contaminada el agua. La Secretaría de Salud que va a mirar, venga, porque se me está enfermando la gente de este barrio de enfermedades infectocontagiosas de orden estomacal, sabiendo que el agua se supone que llega potable. Entonces, miren, sí me comprenden con ese ejemplo. Y de hecho les muestro que sí dice el mamarracho, vean. ¿Sí me entienden, muchachos? Profe, Sí. entonces, yo que tomo agua bastante como de la llave, entonces no es como muy recomendable. Pues hay que mirar, señorita, de dónde usted está tomando agua y qué tipo de tratamiento le garantiza a la empresa prestadora del servicio. Pues ahí sí no sabemos, profe, porque como que más bien dejo de tomar como agüita de la llave. Y hervimos el agüita un poquito. Sí, yo lo recomiendo que no. Pero sí, muchachos, miren, o sea, de forma amplia, yo estoy mirando una problemática y miro actores, puedo mirar en la comunidad qué está pasando, adicional al uso de agroquímicos, pero pues para hacer un ejemplo particular y puntual, lo hice de esa forma, ¿sí? Entonces, como Perdón. Sí. Qué pena, profe, interrumpir allí. Es No, que tranquila. la compañera Cristina iba a decir, no le recomiendo, pero no recomiendo que hervir el agua o tomarla de la llave. De la llave. Tener un filtrico mejor ahí. O el filtrico, sí. Tener un filtro. Ok. Eso venden como un micromedidor y macromedidor que usted lo pone y es como una duchita. Y al menos tiene el filtro para que no haya, pues, partículas, no se exhiben. Claro que deben tener las defensas bien fuertes usted. Sí. Hay más o menos, yo creo que sí. Entonces, muchachos, miren cómo obviamente esto es un ejemplo laxo,
del que se podrían desprender muchas cosas, ¿sí? Pero es para que miremos a qué nivel de detalle podemos llegar. Ahora, yo hice el ejemplo de orden institucional y cómo las instituciones acuden al problema, porque es así, muchachos, y no podemos ser ajenos a él. La CARDES va a ir a mirar porque el agua está contaminada, se nos muestre. Salud va a ir a mirar porque se está enfermando la gente. Secretaría de Agricultura va a ir a mirar porque a los animales les están dando mutaciones. Entonces se encargan de un problema en particular, pero hablar de la problemática nos obliga a integrar todas esas visiones y por eso hablamos de actores. Hay que ser conscientes que cada actor puede tener una dimensión, una visión y así darnos juicios a los cuales yo pueda integrar en la problemática y saber cómo comienzo a priorizar para llegar a soluciones o a cuál problema le doy prioridad, porque muchas veces yo todos los problemas no los voy a poder solucionar, pero entonces a cuáles le voy a dar prioridad. Entonces, ¿estamos claros, muchachos? Sí, profe, explicado de esa manera. Que después en el parcial no se me van a enredar, perdón, y encasillar. Profe, o sea que ahí la problemática ambiental es como todo el desarrollo, desde el inicio al fin, lo que causa, ¿sí? Y el problema es el enfoque que cada entidad hace, pues ya dividido en cada aspecto, me imagino, ¿sí? Claro, y ya no lo elevemos a entidad, elevémoslo a personalmente como investigador. Yo quiero investigar esa situación. Yo analizo toda la problemática, pero de acuerdo al orden de ideas y mi gusto por lo que quiero investigar, defino y priorizo en tal problema. ¿Sí? Que de hecho ustedes ya vieron metodología de la investigación, muchachos. Claro, profe, desde primer semestre. Profe. Ah, bueno, eso hace más, podríamos hacer una analogía a lo que implica el objeto y el sujeto. Si vieron eso, me imagino. Ay, profe, en primer semestre, usted tan malo. No, pero como es que uno no aprende para el momento, uno aprende para la vida. Yo espero que esto que ustedes están viendo por ahí en 10 años, vea ese peludo que nos dio Ecología Humana y Ambiental, si nos habló de ese cuento. Mi deseo es ese, y ojalá sea así. Entonces, sujeto, objeto, claro. El objeto es de más envergadura, de amplitud, de todas las interrelaciones y lazos de retroalimentación que yo puedo hacer en el constructo y en el plano inteligible. Y el sujeto es el que particularmente yo saco como muestra y empiezo a hacerle análisis de datos y de información, y es el que empiezo a documentar. El objeto me permite hacer un contexto, pero el sujeto es el particular. Lo mismo pasa desde el punto de vista ambiental. Problemática amplio, problema particularizado. ¿Estamos claros? Sí, profe. Perfecto, Sí, profe. muchachos. Sí. Que no me los van a enredar ya desde el punto de vista ambiental por ningún lado. 6 problemas ambientales más graves, muchachos. Generalmente en los que planes de desarrollo, proyectos, capacitaciones, todo lo que tiene que ver con lo ambiental se realiza. Todo lo que tiene que ver con la industria petrolífera. Todo lo que tiene que ver con la deforestación. Eso lo escuchamos por todo lado. Las destrucciones de hábitat. Imagínense que de un momento a otro lleguen al barrio suyo y esto lo vamos a demoler. Ahí si uno dice, ay, juepucha, ¿cómo así? No, ¿qué vamos a hacer? Unámonos. Hay que hacer algo para que no pase. ¿Será que las ardillas, los barranqueros, las serpientes, las N especies de aves que podrían haber en un ecosistema tienen tiempo para eso y la fuerza para eso? Y eso es destrucción del hábitat. Esas cosas que dice el profe lo ponen a pensar a uno de María. El impacto atmosférico, eso sí que está de moda. Todo lo que tiene que ver con la agenda del milenio, el desarrollo sostenible, los objetivos del milenio, todo es cambio climático, pero ¿qué estamos haciendo para ello? La contaminación hídrica, en especial cuando hablamos de los mares y la pérdida de biodiversidad acuífera, obviamente.
y todo lo que tiene que ver con lo nuclear y químico. Esos 6 problemas ambientales que se relacionan con gravedad también son comúnmente reconocidos y se tienen en cuenta en la agenda ambiental, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Ahora, muchachos, viendo todo eso, yo quiero que en la brevedad posible, quien quiera participar y le demos fuerza a esa nota de seguimiento, quiero que me cuenten, teniendo ya esas herramientas, qué es un conflicto ambiental y por qué se dan esos conflictos ambientales. Ayúdele a Homero a salir de enredo. Creo que usted de verdad cree que Homero saldría del enredo de nosotros ayudando. Yo creo que sí, pues al menos él va a tener el miquito aplaudiendo en el cerebro, pero al menos dice, anda la osa. Exacto. Sí, exacto. Entonces, muchachos, a ver, ¿quién se arriesga? Profe, Sí, yo pienso que un conflicto ambiental, Diana, ¿se te escucha tan lejos? ¿será que O sea, voy a poner unos audífonos a ver si logro escuchar mejor. Espera, ahí, profe, ahí? espera, que se escucha lejito. Profe, mira que yo a la compañerita Diana también la escucho muy pasito. Sí, a ver. Hola, profe, ahí me oye mejor. Sí, con los audífonos total, pero sí los compañeros van a escuchar lejos. Yo con estos in-ears voy a escuchar mejor, pero bueno. Profe, que pienso que un conflicto ambiental pues hace referencia de pronto a lo que usted explicaba ahora, de pronto a la contaminación del agua, al no darle un buen tratamiento al agua, al tema de deforestación. No sé, pienso que ese es el conflicto. ¿Por qué se dan los conflictos? Por desconocimiento, porque quizás no nos importa, por, no sé, pienso yo que una de las razones es como no ser muy conscientes de qué tanto puede perjudicar lo que hacemos. No sé, es lo que pienso. Ok, Diana, muchas gracias. Luz Elena. Profe, pues para mí, ¿qué sería un conflicto ambiental? Poniendo ejemplo, cuando los bosques se incendian, ¿sí? Sería un conflicto ambiental. Listo, pero aplicando lo que hemos visto. Sí, Ahí está. Deforestación y todo, pero por el ser humano. Listo. Ahí voy. ¿Y por qué Listo. dan estos conflictos? ¿Por qué? Porque cuando nosotros, los seres humanos, esa gente que vámonos a acampar, dejamos nuestros desechos o dejamos una botella y que por medio pues de la botella y el sol se hace una radiación y podemos generar candela. Por eso se generarían estos conflictos, pienso yo, o mucha gente, últimamente la gente la ha tenido de costumbre, ese sentido de pertenencia, que van en el carro, fuman y tiran que las colillas a los lados. Entonces, eso entendería yo. Entonces, eso entendí yo como que es conflicto ambiental y por qué se dan estos conflictos. No sé si en ese ejemplo esté bien o esté mal. Listo, Luz. No, muy bien y muchas gracias. Porque cuando estén haciendo la descripción de la problemática y del problema, justamente así de esa forma retórica lo pueden hacer. Ahora, de esa problemática, dígame problemas ambientales, enlístemelos. La deforestación, ya los bosques se incendian, entonces el hábitat de los animales. Deforestación, pérdida de hábitat, ¿sí? Disposición inadecuada de residuos sólidos de los campistas. Contaminación de la atmósfera por el humo. Contaminación atmosférica, muy bien. Espere, profe, espere que me falta uno. Contaminación a los ríos también, a las fuentes hídricas, porque ese humo y todo eso llueve y ¿a dónde vamos a ir a llegar con todo eso? Muy bien. Más. También nos afecta a nosotros como personas la inhalación de ese humo. Muy bien. Sigo, profe. Ay, profe, esperen. La deforestación, los hábitats de los animales, la tierra ya la daño, la naturaleza ya la vuelvo como infértil, se puede decir. Desertificación de suelos o pérdida de materia orgánica y capacidad de siembra, ¿sí? Sí. Bueno, ¿qué más, profe? Creo que usted está dando las manitos. Estoy con... Por ahora me va a tocar
Mami, venga, lléveme con una manita. No, profe, yo Mentira. creo que ahí le doy el espacio a los compañeritos que me ayuden, profe. No, pero mira, Luz, realmente, mire, de una problemática, 7 problemas ambientales. ¿Sí? Y muy bien porque se apropió de todo lo que textualmente y contextualmente estamos viendo. Asimismo, debemos ser conscientes en el momento en que estemos haciendo un diagnóstico de carácter ambiental, pues así mismo se debe hacer el dimensionamiento. Y muchachos, que ustedes tengan esa visión integral y lógica, no solo les va a permitir tener como un nivel de especificidad en lo ambiental, sino que si ustedes lo aplican a todo momento y a todo contexto, no va a haber como casos inconclusos y van a ser muy asertivos en todas las propuestas e informes y asuntos laborales que presenten, ¿sí? Porque pues tener esa visión integral les ayuda mucho. De verdad que les ayuda mucho. Luz Helena. Profe. Profe, Sí. qué pena. De pronto, pues como sugerencia, ¿será que el video se queda bien grabado? Porque como usted tiene los audífonos, no nos vamos a escuchar. Ay, ¿Será pues, que haría su voz? pues yo los estoy escuchando, ¿no? Entonces los quito. Yo creo, profe. Entonces los Qué pena quito, con usted. Pues la verdad no sé, yo generalmente me pongo audífonos y igual la clase queda grabada, pero igual entonces ya. Era para escuchar a la compañera que casi no le comentaba. Bueno, le escuchaba. ¿Quién más quiere participar, muchachos? Después de ese buen ejemplo que nos dio Luz Helena. Se asustaron, yo vi varias manos levantadas. Había visto Profe, el otro puede ser un conflicto minero por la explotación de petróleo y eso, ¿o no? Listo, entonces vamos a ver el conflicto de la minería. ¿Qué pasa con el conflicto de la minería? Cuénteme a ver. Cuénteme ese cuento que yo no me lo sé. Profe, pues a ver, ¿yo qué le digo? Pues por la extracción del petróleo, la degradación, la erosión de las tierras, como esa deforestación, pues pienso yo, no sé, profe. Le voy a Es un ayudar. conflicto. Sí, Desplazamiento, por favor. Desplazamiento Uy, de sí. las comunidades. ¿Qué más? ¿Qué más? Explotación también de las personas. Explotación laboral, se da mucho. Cuando es el caso de En minería. algunos casos, violación a los derechos humanos, Ujú. porque los intereses de la explotación de los recursos naturales es más importante que la vida, la salud y muchas cosas que mantienen a las personas en un territorio, por ejemplo, en esas zonas donde viven gente pobre, campesinos, no les importa contaminarles el agua, sacarlos de sus tierras, hasta matar por apropiarse de esas zonas y de esos territorios. Sí, esa es bien dura. Entonces, imagínense, muchachos, ustedes cuando, en caso que comenzaran a hacer ese análisis de articulación y desarticulación, que en sí es la problemática, ¿hasta qué nivel de complejidad ustedes podrían llegar? ¿Hasta qué carácter en términos de la sostenibilidad y analizando todo lo que tiene que ver con el balance de los recursos naturales y la apropiación de los mismos? Comenzamos a encontrar un sinnúmero de problemas. Y créanme que de esos 7 que nombramos ahora, vuelo de pájaro, y lo primero que se nos vino a la cabeza cuando tenemos elementos probatorios y cuando tenemos asuntos contundentes para dar juicios, ya no van a ser 7 problemas. Terminan siendo muchos más. Y por eso hablamos que es complejo. Porque ya sabemos que es un conflicto. Ahora vamos el por qué se dan esos conflictos. Y cuando vamos al por qué, es que comienzan a nacer los problemas ambientales.
y a categorizar esos problemas y a priorizar esos problemas, muchachos. Muchas gracias por el apoyo. Los conflictos ambientales son producidos por la interacción de los seres humanos con el ambiente y tiene que ver con el manejo de recursos escasos, como ejemplo, el agua, el aire, el suelo, entre otros. Esto se pone de manifiesto cuando una población observa actividades que afectan su calidad de vida y el medio ambiente en el que habitan y deciden organizarse para exigir a quienes lo producen que remedien la situación. Y no era el hombre pues el que causaba el problema. ¿Y cómo así? O sea que el hombre causa el problema, pero también el hombre se organiza para defender el problema. Y ahí es donde se da el conflicto. Por eso cuando mencionó, fue la compañera, no me diga el nombre que yo me comprometo con la causa, María Cristina, el asunto de las comunidades, me pareció muy bueno hacer esa similitud. Porque cuando hay un conflicto es porque existe la negociación. Y de no existir la negociación es que comienzan a existir esas dificultades. A razón del conflicto siempre van a haber partes implicadas y las partes son los actores sociales de la problemática ambiental. Por ende, podemos ver unas características puntuales de la problemática y que se traducen en el conflicto. Primera, las partes que toman posiciones y se enfrentan por hechos vinculados a la escasez, el deterioro o la privación de recursos naturales. Ese es un motivo. La dinámica del conflicto, que dependerá de cómo actúen los actores, es decir, cómo se expresen los intereses y de cómo se tengan en cuenta en la resolución. Pueden haber conflictos que se solucionen fácil, como pueden haber conflictos que tengan una resolución compleja. Tercero, las distintas posiciones y las desigualdades o asimetrías entre las partes. Cuando hay desigualdad, siempre va a haber conflicto. Y eso es algo muy claro. Ahora, el conflicto tiene dimensiones. La actitud, el comportamiento y la incompatibilidad. ¿Sí? La actitud es cómo se construye el conflicto, cómo se da el conflicto, cómo los actores perciben el conflicto, qué imagen y qué idealización tienen de ese conflicto, cómo me imagino al otro. El comportamiento ya es más a cómo reacciono yo a la situación, qué disposición tengo yo frente a eso. Es de la posición que yo tomo individual o colectivamente para actuar ante el conflicto. Y las incompatibilidades de fines, pues, es ya cómo lo que cada actor comienza a hacer empieza a obstaculizar. Y cómo los intereses de una parte afectan la otra. Ahora, hay fases del conflicto, por supuesto. La comunidad puede actuar de distintas maneras, teniendo en cuenta las fases del conflicto ambiental que señala y toma el autor Doris Balvin, 2005. Latencia, origen, maduración, despliegue y transformación. Esas son las fases que tiene un conflicto. La comunidad identifica y reconoce la existencia del problema. El origen es buscar los intereses y las posiciones que se toman. Y mire que siempre cuando hablamos del conflicto, lo que diferencia el problema del conflicto es que hay relación de partes y influye en la comunidad. La maduración, cuando ya se comienzan a desplegar estrategias necesarias para enfrentar el conflicto y buscar soluciones. Y el despliegue hace parte de la negociación y la confrontación. A veces, ojo, miren esto, a veces violenta, en donde las posibilidades de diálogo se han roto
y las partes buscan imponer su voluntad e intereses. Ustedes no me estaban hablando ahora de desplazamiento forzado, de asesinatos, de desapariciones. Miren que eso hace parte del conflicto. Y sería un conflicto ambiental también, muchachos, porque recuerde que nosotros no podemos ser ecologistas radicales y pensar que el problema ambiental solo es ecológico, no. Es socioeconómico, es sociocultural y ecológico-biológico, obviamente. Y ahí es donde hablamos de la complejidad y de la integralidad holística del caso. Y finalmente la transformación, que es el proceso de resolución. Por eso hablamos de transformar, porque pues se llegan a acuerdos, se acaba el conflicto, pero debe traducirse esos acuerdos en transformaciones reales, en acciones reales palpables, en las que haya un elemento satisfactor o de las partes o de al menos una de las partes que haya ejercido presión y que haya logrado su fin. Por eso es importante también comprender de una forma vertical las técnicas y habilidades de negociación que se pueden dar en las fases de un conflicto. Todo problema ambiental es un conflicto ambiental. Aunque ya se los había explicado un poco, no necesariamente todos los problemas ambientales derivan en conflictos ambientales. Pero cuando el problema genera tensiones de intereses entre las partes que conforman el ámbito sociopolítico donde éste se presenta, estamos en presencia de un conflicto. Por eso hablamos de partes de carácter vinculante al problema ambiental. Problemas ambientales hay muchos. Yo les pregunto algo, muchachos. Vayámonos para un lugar, a un ecosistema. Vámonos, por ejemplo, para el Parque Chingaza, que es una zona de protección que antes tiene N guardaparques, y resulta que mira que ellos se dieron cuenta que se estaban acabando los frailejones a razón de la preexistencia e inactividad de los osos de anteojos. Ay, no resulta pues que los osos de anteojos era muy bueno que se sobrepoblaran, que porque estaban casi que en vía de extinción. Pero ¿qué vamos a hacer entonces con los frailejones? Y ahí tiene que ver alguna parte o alguna comunidad. Pues si lo vemos desde el punto de vista biológico, pues hay un amensalismo y un comensalismo en el que está dominando una especie sobre otra, pero yo no veo la presión del hombre allí y sigue siendo un problema de carácter ambiental. A razón de ese ejemplo, muchachos, quiero que vean por qué podemos decir que no necesariamente todo problema ambiental se deriva en un conflicto. Hay que mirar esas fases y esas categorías al conflicto que se le pueden dar. Por ejemplo, profe, algo como, no sé, se me viene a la cabeza, Sí. agroingreso seguro podría ser un conflicto Sí. de ese tamaño. Sí. De acuerdo. Ahora, si miramos agroingresos seguros, pues pucha, sí que tiene de largo y de ancho. Porque ahí hay conflictos ambientales de orden económico y también hay conflictos ambientales de orden de tenencia de la tierra. Y la tenencia de la tierra pues se vuelve sociocultural. Y también político, sí que tiene, político legal tiene tintes. Y ay, ¿cómo así? Lo ambiental no son los árboles, pues, la naturaleza. No, muchachos. Lo ambiental obliga a teorizar sistémicamente nuestro territorio. Ahora, formas de abordar la crisis. Aquí les dejo la teoría, muchachos, pero yo no quiero entrar como en el detalle de ser ese profesor de tablas y mostrar diapositivas con letras, sino que quiero que interioricen el concepto. Redes comunitarias, cuando un barrio, una localidad se organiza para concretizar escenarios para enfrentar el conflicto. Eso es una red social comunitaria.
se unen para desarrollar proyectos, para hacer iniciativas, para trabajar unidos, para aprovechar el potencial de las habilidades que hay en una comunidad. Esas son las redes comunitarias. La asociatividad. Esto ya tiene un carácter diferente de orden legal. Asociatividad. Corporaciones, fundaciones, ya no hacen parte de la misma comunidad, pero los une un interés común. Esa es la asociatividad. Todo lo que tiene que ver con los procesos de agremiación, que comienzan a influir en los procesos de planificación, de gestión. Una corporación, una asociación o una comunidad organizada puede crear una veeduría para hacer control político. Esa es la asociatividad. Y a través de esa forma también se puede abordar la crisis. La planificación. Teniendo en cuenta la participación de los múltiples actores y cómo pueden estar involucrados con la crisis, pues la planificación ayuda a que haya participación. Recuerden, muchachos, que todo alcalde, gobernador, presidente, ¿a qué se debe acoger? A un plan de desarrollo. Y ese plan de desarrollo tiene programas, planes de acción, proyectos. ¿Y eso por qué sucede? Porque hay una planificación. Cuando son candidatos a una alcaldía, ¿qué ofrecen? Planes de gobierno. Ese plan de gobierno, el que gana, lo tiene que volver plan de desarrollo. Y resulta que si él subió con un plan de gobierno y no está cumpliendo lo que decía en el plan de gobierno y en el plan de desarrollo no se refleja, ahí entran las veedurías. Por eso es muy importante la planificación. La negociación, lo vimos en el tema de la resolución del conflicto y en sus fases. Es una herramienta de gran utilidad para la resolución del conflicto, pero importa advertir que no sirve para todos los tipos de conflictos. Hay casos en los que se puede negociar, hay casos que no. En los que sí o sí y pasa por encima de mi cara a ver cómo va a poder uno negociar. Uno lo intenta. Pero si no hay una forma para analizar intereses y hasta qué punto se puede ceder, no se podría hablar de negociación. Y la mediación, pues, creo que es la que más se da cuando hablamos de los amigables componedores, de los que llegan a mirar las cosas arbitrarias, ¿sí? Cómo tratar, defensoría del pueblo, personería municipal, como para que me entiendan cuáles son las instituciones o las personalidades mediadoras. O la mamá cuando los dos hermanitos están peleando, eso es mediar en medio del conflicto. Como para ponerlo un poquito más coloquial. Bueno, Elena Marín ha estado muy silenciosa esta clase y me preocupa un poquito porque ella interviene mucho. Cuénteme dos cosas, o está perdida o está tan interesante la clase que mejor dicho, o el partido la tiene embolatada. Cuénteme, a ver, Elena. No, profe, qué pena con usted que casi no le he intervenido a la clase, usted sabe que me gustan mucho, pero he estado un poco enredadita hoy con cosas familiares, la verdad. Estoy y no estoy, me toca repetirme la clase. Sí. Perdón, profe. Tranquila, no se me preocupe. ¿Dónde estará Elena? No importa que independientemente, ser estudiante es una de las partes de nuestra vida, pero no se nos puede olvidar que también podemos ser hijos, madres, amigos, hermanos. Me gusta mucho la clase, pero he estado embalado. Bueno, Elena, igual sabe que cualquier cosa estamos para servir. Sí, profe, y de verdad me repito la clase, me la veo nuevamente. Dale, de una. Entonces, muchachos, ejemplos claros, contundentes que podamos revisar. La escasez del agua a nivel mundial. ¿Cuántos conflictos no genera la escasez del agua, muchachos? Ahora, que no
Hay un video que a mí me gustaba mucho, muchachos, que lo vi en estos días, que hace parte del conflicto. Es más, Perivera lo busco para que miremos si eso, qué clase de conflicto puede ser eso. Perivera, voy a tomarme el tiempo porque eso nos da una dimensión también de lo que es conflicto. A ver. Pensé que iba a ser más fácil encontrarlo y mira que no. Ah, ok. Qué bien, lo encontré, muchachos. Permítanme un momento, voy a dejar de compartir y ya continuamos con la presentación, pero me parece muy pertinente presentarles cómo puedo compartir toda tu pantalla. Ok. Yo quiero, muchachos, que miremos este video. Me indican en el momento en que lo estén viendo. Ya, profe, sale una niña con unas velitas. Listo. Y quiero que me den una reflexión. Here it comes. On and clashes with last strikes on rebel position. Justo porque no esté pasando aquí, no quiere decir que esté pasando en otra parte del mundo. Opiniones, muchachos. Profe, ahí sí como el cuento sin palabras. Es un video muy fuerte, la verdad. Porque muchas veces nos enfrascamos como en lo que, pues en mi alrededor no pasa eso, entonces me hago la ciega, sorda y muda. Así Entonces es, mucho. no me imagino o no me interesa, por decirlo así, como en investigar qué es lo que está pasando en otros sitios, como, uy no, profe, sin palabras, la verdad. Y no solo qué está pasando en otros sitios, sino desde acá puedo realizar lo que conocemos como un efecto mariposa. Ujú. Lo que yo genere desde acá puede repercutir en otro lugar del mundo. Tan sencillo como, por ejemplo, que uno no cree que a veces recibimos acá polvo del desierto, del Sahara, que está al otro lado del mundo. Entonces, eso sí, deja muchos mensajes. Sí, y esa es una de las reflexiones que hay que tratar, muchachos. Y así muchos problemas. Ahora, nivel mundial, nivel nacional, pero sigue siendo el mismo problema. ¿Cuántas personas no se han movilizado por la defensa del agua?
Miren en Risaralda, noticias. Esto lo retomé de recortes de noticias. Y esos son los conflictos ambientales, los problemas ambientales. Es algo cotidiano, ¿sí? Aquí yo les pongo un ejemplo de cómo analizo la problemática de la escasez de agua a nivel nacional, ¿sí? Entonces hay un factor político, el factor social, el factor económico y el factor tecnológico. Mire que comenzamos a hacer como un cruce de los factores y a desgregar cada factor qué problemas me va generando. Y obviamente, pues, recuerden que la problemática es holística, es amplia, pero cuando quiero particularizar por factores, pues, empiezo a desencadenar los problemas. ¿Sí? Hay estudios de impacto ambiental, que era lo que les explicaba de las líneas de base ambiental. Los estudios de impacto ambiental nos permiten ver recurso por recurso en una zona determinada de esas afectaciones que están teniendo en el territorio a razón de una actividad o un proyecto que se vaya a ejecutar. Entonces, estas son las fases. Hay que conocer el proyecto y conocer el medio, el lugar donde se va a ejecutar el proyecto. Y con base a eso, a tener todo ese diagnóstico, comienzo a identificar efectos, impactos desde lo técnico, ¿sí? Y se proponen unas medidas, unas propuestas de carácter ambiental para prevenir, mitigar o corregir. Son las formas que yo puedo hacer, implementar medidas de carácter ambiental. Prevenir, pues, es evitar el daño. Mitigar es cuando el daño se hizo, pero hay algo por hacer. Y corregir es cuando ya no hay nada que hacer y generalmente hay que realizar medidas de compensación. Cuando yo analizo el impacto ambiental, lo reviso desde como si fuera el análisis de ciclo de vida de un producto. Aquí estamos viendo cómo una empresa genera unos impactos. ¿A quién? A la comunidad, a la flora, a la fauna, ¿sí? Después de tener un producto terminado. Y resulta que para poder tener ese producto terminado, hay unos casos de emisiones atmosféricas, emisiones al agua, residuos. Aquí entran unos insumos y unas materias primas. Y mire, nosotros lo hicimos ahora con el apoyo de María Cristina a título personal. Y resulta que lo que hicimos a título personal aplica también para las organizaciones. Ahora, pensemos en la magnitud. Y pensemos que una empresa puede operar de 6 de la mañana a 10 de la noche, o si no es que tiene turnos derecho todo el día, 8 a 12, 2 a 6, 6 a 10 y 10 a 6. Pensemos en los impactos que se pueden causar en todas esas jornadas tan amplias y que las empresas tienen un grado mayor de complejidad que al analizarme individualmente. Ahora, cuando hablamos de impacto ambiental, muchachos, es como ver todas estas capas, ¿sí? Y nosotros empezamos a superponer cosa por cosa, capa por capa, hasta llegar a un nivel de detalle en que comprendo tanto ese territorio y ese proyecto que yo voy a realizar, que por cada aspecto que me pregunten voy a tener una respuesta puntual y voy a saber cómo voy a tratarlo. Y por eso son tan importantes los estudios de impacto ambiental, muchachos. Si ustedes me preguntan cuál es la importancia, es eso, que hay una razón y una lógica a todo efecto que pueda causar el proyecto en el que yo esté participando. Y muy probablemente ustedes van a participar de proyectos. Ustedes no pueden ser ajenos a eso. Y cuando nosotros detectamos a través de todo este proceso de análisis de impactos ambientales, comenzamos a realizar unas matrices. Y esas matrices, de acuerdo a unos indicadores que yo como analista y técnico genero, empiezo a darle unos puntajes y una semaforización, comienzo
a clasificarlo, alta significancia o alta magnitud, menor magnitud, mediana magnitud. Sí, pues eso ya es a criterio personal. ¿Y en dónde me voy a priorizar? En los que tengan más problema, más alta magnitud o alta significancia. Y asimismo voy mitigando los daños. Ya cubrí las acciones de mejora que debo hacer sobre los de alta magnitud. Sigo con los siguientes en la semaforización. Y así sucesivamente comienzo a demostrar que el proyecto que estoy realizando comienza a ser sostenible. Este es otro tipo de matriz, muchachos, que es la matriz IGO, la del índice de gobernabilidad. La gobernabilidad es el grado de poder que yo tengo en una situación. ¿Cuáles son los factores que se analizan? Grado de gobernabilidad en una escala fuerte, moderada, débil y nula, con un puntaje, ¿sí? Y la importancia, muy importante, importante, poco importante y sin importancia. Entonces eso es un análisis XY, en el que está el grado de gobernabilidad y la importancia. Y aquí arriba están todos los actores sociales, la cárcel, la alcaldía, personería, junta de acción comunal, secretaría de gobierno, todos los actores que ustedes quieran. Y ustedes empiezan a enunciar los casos que quieran analizar y empiezan a darle puntaje. Y eso les va dando un cruce de información que también les dice, venga, prioricen en este actor. Entonces, mire, tenemos cómo analizar el problema y también cómo analizar la incidencia de los actores sociales. Y finalmente, la matriz DOFA. Muchachos, ustedes han trabajado con matriz DOFA. Claro, profe. Perfecto. Debilidades, oportunidades. Me encanta porque justamente los dos anteriores son un brochazo para que ustedes tengan la idea de que eso existe, que si lo llegan a ver por allá en algún lado, en algún informe, o los invitan a una mesa interdisciplinar y les empiezan a hablar de eso, ustedes tengan como la idea. Pero en esta es en la que nos vamos a centrar para el segundo parcial. Entonces, si ya han trabajado en ella, pues van a tener muchas claridades en abordar ese segundo parcial. Es un método de análisis de categoría empresarial que permite mirar la empresa desde el exterior como si fuéramos observadores neutrales para evaluar las condiciones existentes en una organización y permite realizar diagnósticos precisos. ¿Desde qué punto de vista? Oportunidades, amenazas, fortalezas, debilidades. Y entonces, a través de estos análisis que yo haga, implemento unas estrategias cruzando todo lo que sale acá, que son una manera de solución. Si cruzo las fortalezas con las oportunidades, aquí están. Si cruzo las oportunidades con las debilidades, aquí están. Y así sucesivamente con la parte de abajo, muchachos. Y me remito, ya terminando esta presentación, pues este tiempo que queda es de ustedes. Hoy era mucho tema, por eso no pude dar el break, pero preguntas, este tiempo es de ustedes. Yo ya termino mi tutoría y quería presentarles también, muchachos, que en el espacio del Moodle, por aquí estoy presentando, ya se encuentra todo lo relacionado con la semana 5. Crisis ambiental y problemas ambientales, ¿sí? Y se realiza el segundo parcial. Entonces, por acá les dejo el texto de apoyo que siempre dejamos, el parcial 2, donde están las pautas, ¿sí? Aquí en esta parte está hospedada la guía metodológica. El parcial es en grupos. Ahí les dejo todo clarito. Van a aplicar esta matriz DOFA. Adicionalmente les dejo dos herramientas muy valiosas. El manual de las normas APA, por si alguien tiene duda en cómo elaborar documentos académicos, y también la guía metodológica para la aplicación de referencias bibliográficas en documentos. O sea, aprender cómo citar, cómo hacer bibliografía según los documentos que yo esté utilizando y desde los medios que yo los indague y los utilice, ¿sí? Para que
realicen un trabajo impecable en la medida posible, pero que sea de todo el gusto para ustedes y que apliquen todo lo que hayamos visto, muchachos. Preguntas. Profe, cuando hablamos del parcial, ¿se pueden grupos de cuántas personas es, por favor? Pues generalmente 3, 4 personas, puede ser, Gracias, profe. con todo el gusto. Entonces, no sé si haya quedado alguna pregunta, inquietud, queja, reclamo. ¿Para cuándo es el parcial? A partir de hoy hasta el próximo miércoles a las 23:59, estamos hablando 16 de septiembre. Gracias. Y no es nada complejo si siguen todo lo que hemos visto en las tutorías, porque justamente el curso yo lo planeo como si fuera una bola de nieve que va creciendo y va creciendo y va creciendo, hasta que llegamos al final y estamos concretos. Y realmente pasa muy rápido el tiempo, muchachos. Ya esta es la 5ª tutoría. Ya falta menos que más. Y espero que haya sido de mucha utilidad. En este momento voy a subirles este documento que sí hace falta. Entonces ya mismo se los voy a subir para que les quede actualizado y puedan, si quieren, desde ahora o desde mañana, cuando quieran, implementar, comenzar a la implementación documental del parcial. Entonces, no siendo más, muchachos, como no tuvimos descanso, pues obviamente les deseo una feliz noche, espero que descansen y el mayor de los éxitos en este segundo parcial. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, profe, muy amable. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Con todo el gusto. Gracias, profe, que esté muy bien. Hasta luego todos. Chao, profe. Hasta luego. Muchas Muy buenas gracias. noches. luego. Noemí. Buenas noches, muchas gracias. Que descansen, lúzcanse en ese parcial. Chao, profe, que descanse. Feliz noche, Natalia, igualmente, que descansen todos.